de perder todo a crear PayPal. Bienvenidos a Antes del Éxito. Esta es la historia del hombre que lo perdió todo antes de crear un imperio. La historia del rechazado que revolucionó los pagos digitales. La historia de cómo el fracaso, la traición y la obsesión se convirtieron en el combustible de uno de los empresarios más controvertidos del siglo XXI. 28 de junio de 1971, Pretoria, Sudáfrica. Bajo el régimen brutal del apartheid, en una de las casas más grandes de la ciudad, nace Elon Reeve Musk. Su padre, Errol Musk, es un ingeniero y promotor inmobiliario que llegó a tener participación en una mina de esmeraldas. Su madre, Mai Haldeman, es una modelo y nutricionista canadiense que se mudó a Sudáfrica en 1950. Elon es el primero de 3 hermanos. Kimball nacería un año después, y Tosca completaría la familia. En entrevistas posteriores, Errol describiría su riqueza con estas palabras: «Teníamos tanto dinero que a veces ni siquiera podíamos cerrar nuestra caja fuerte». Pero el dinero no compró la felicidad. En 1980, cuando Elon tenía apenas 9 años, sus padres se divorciaron. Maye describió el matrimonio como abusivo en sus memorias. Elon tomó una decisión que después lamentaría profundamente. Se fue a vivir con su padre. Pero déjenme contarles sobre el niño que Elon era realmente. Mientras otros niños de su edad jugaban en las calles arboladas de los suburbios blancos de Pretoria, Elon estaba perdido en otro mundo, el mundo de los libros. A los 9 años, comenzó a programar en un Commodore VIC-20 con apenas 8 kilobytes de memoria RAM. Imaginen eso, 8 kilobytes. Tu teléfono actual tiene millones de veces más capacidad. A los 12 años, ese niño introvertido y obsesionado con la tecnología creó su primer programa, un videojuego espacial llamado Blastar. Lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology por el equivalente a $500. La reseña elogió su trabajo. El programa hace un buen uso de los sprites y las animaciones, y en este sentido su lectura merece la pena. $500. Su primera victoria. Con ese dinero compraba cómics, computadoras y juegos de rol como Dungeons and Dragons. Pero el precio de ser diferente en la Sudáfrica de los 80 era alto. Muy alto. En Bryanston High School, el infierno comenzó. Elon era pequeño para su edad, emocionalmente torpe, intelectualmente brillante, y el blanco perfecto para los matones. Un día, en 1983, cuando tenía solo 12 años, una pandilla de chicos lo atacó brutalmente. No fue una simple pelea de colegio. Según el relato de su padre, varios chicos lo sujetaron mientras otro le golpeaba la cara con un tronco. Lo arrojaron por las escaleras. Elon terminó hospitalizado en la clínica de Sandton. Durante 2 semanas, Errol contó a los medios que cuando llegó al hospital, ni siquiera reconoció a su propio hijo por las heridas en el rostro. Presentó cargos de agresión, pero la policía de Randburg se negó a procesar el caso, alegando que eran simplemente Schoolzoons wat rondspeel, chicos de escuela jugando. Pero lo que vino después fue quizás peor que la golpiza misma. Según Elon y su hermano Kimball, cuando llegó a casa del hospital, su padre lo hizo permanecer de pie durante 1 hora completa mientras le gritaba, lo llamaba idiota y le decía que era inútil. Kimball describió ese momento como el peor recuerdo de su vida. El atacante eventualmente fue enviado a un reformatorio juvenil, y Elon aprendió una lección que llevaría consigo para siempre. En sus propias palabras, si estás luchando contra un matón, no puedes apaciguarlo. Le pegas al matón en la nariz. Los matones buscan objetivos que no se defiendan. Si te conviertes en un objetivo difícil y le pegas en la nariz, te va a golpear hasta dejarte destruido, pero en realidad no te volverá a tocar. ¿Cuántas veces en tu vida has querido renunciar porque alguien te dijo que no eras suficiente? ¿Cuántas veces el rechazo te ha hecho sentir pequeño? Recuerda esto: las cicatrices que llevamos no son señales de debilidad, son mapas de supervivencia, son evidencia de que seguimos aquí de pie luchando. Errol lo transfirió inmediatamente a Pretoria Boys High School, donde la disciplina era más estricta y el acoso se detuvo.
Pero para entonces, el daño estaba hecho. Elon había aprendido que el mundo podía ser brutal, que la autoridad podía fallar, y que si quería sobrevivir tendría que hacerlo por sí mismo. A los 17 años, graduado y consciente del servicio militar obligatorio que lo esperaba, que podría haberlo enviado a luchar en la guerra de la frontera en Angola, Elon tomó una decisión radical: abandonar Sudáfrica. Sin el apoyo económico de su padre, quien se negó a pagarle la universidad por eludir el servicio militar, Musk solicitó la ciudadanía canadiense gracias a que su madre había nacido en Regina, Saskatchewan. En 1989, con 18 años, llegó a Canadá. Se quedó con familiares en Ontario. Para sobrevivir, trabajó en lo que fuera necesario. Limpió calderas en un aserradero, el trabajo mejor pagado que encontró en la oficina de empleo local. Trabajó en la granja de su primo en Saskatchewan, un pueblo de apenas 400 habitantes. Juntó grano, cortó madera, hizo trabajos manuales extenuantes. De 30 personas que comenzaron la primera semana de trabajo en el aserradero, solo 3 quedaron al final: Elon y 2 más. El trabajo era tan duro, tan brutal en el calor sofocante de las calderas, que 27 personas prefirieron renunciar. Pero Elon no renunció, nunca lo haría. En el 1992, Universidad de Pensilvania, Elon obtuvo una beca y se matriculó para estudiar física y economía, 2 carreras simultáneas, porque para él una sola nunca fue suficiente. Se graduó en 1997 y luego hizo algo que sorprendió a todos. Fue aceptado en Stanford para hacer un doctorado en física aplicada. Pero solo duró 2 días. Sí, 2 días. Porque Elon vio algo que nadie más estaba viendo. Era 1995 y el Internet estaba naciendo. Netscape acababa de hacer su oferta pública inicial y el mundo estaba a punto de cambiar. Musk intentó conseguir trabajo en Netscape, pero era tan tímido que se quedó parado en el vestíbulo sin atreverse a hablar con nadie. No lo contrataron, así que decidió crear su propia empresa. Con su hermano Kimball y un amigo llamado Greg Curry, fundó Zip2 en 1995. La idea era simple pero revolucionaria para la época. Un directorio de empresas en línea con mapas, una especie de páginas amarillas digitales. Según la biografía de Ashley Vance, en un principio Elon aportó conocimientos técnicos y según algunos reportes contradictorios, su padre Errol invirtió $28,000 en la empresa, aunque Elon ha negado categóricamente haber recibido dinero de su padre. Trabajaban desde un pequeño apartamento. Elon dormía en el suelo de la oficina, se duchaba en el YMCA local, vivían de ramen instantáneo y Coca-Cola, pero tenían una visión, y esa visión los mantuvo despiertos durante meses. Zip2 logró acuerdos con medios como el New York Times y el Chicago Tribune. La empresa crecía, pero no sin conflictos. Los inversores de capital de riesgo trajeron a ejecutivos experimentados para dirigir la empresa, relegando a Elon a un rol más técnico. Él quería ser CEO. No lo dejaron. Primera derrota. Primera vez que alguien le decía: no eres suficiente para liderar esto. Pero aprendió, observó, absorbió cada lección sobre cómo funcionaban las juntas directivas, cómo negociar con inversores, cómo construir alianzas y cómo perderlas. En 1999, Compaq, entonces un gigante de la fabricación de computadoras, compró Zip2 por $307 millones. Elon, con apenas 27 años, ganó $22 millones después de impuestos. Y lo primero que hizo fue comprar un McLaren F1, $1 millón, uno de los autos más rápidos y exclusivos del mundo. Solo se fabricaron 106 unidades, motor V12 de 6.1 litros, 627 caballos de fuerza, capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos. Cuando CNN filmó la entrega del auto en su casa, Musk dijo con una sonrisa: no es coherente con el resto de mi comportamiento. Conducía ese auto todos los días. Le puso 11,000 millas en el primer año. Era su vehículo diario para ir de Los Ángeles a San Francisco. Y entonces ocurrió algo que definiría su relación con el riesgo para siempre. Era el año 2000.
Elon estaba conduciendo su McLaren F1 por Sand Hill Road, la calle más famosa de Silicon Valley, hogar de todos los grandes fondos de capital de riesgo. Su pasajero era Peter Thiel, cofundador de Confinity, la empresa que se convertiría en su mayor rival. Peter preguntó sobre el rendimiento del auto. Elon sonrió. «Mira esto», dijo, y pisó el acelerador. Olvidó activar el control de tracción. El auto comenzó a girar fuera de control. Las ruedas traseras se desprendieron. El McLaren se elevó 3 pies en el aire, girando como un disco. Golpeó un terraplén a 45 grados, rebotó y aterrizó de nuevo en la carretera, apuntando en la dirección original. La suspensión quedó destruida, los cristales hechos añicos, la carrocería completamente destrozada. Pero milagrosamente, el chasis de fibra de carbono y el motor BMW sobrevivieron intactos. Y lo más increíble, ni Elon ni Peter sufrieron un rasguño. Peter Thiel recordaría años después: «Fue un milagro que ninguno de nosotros resultara herido. Yo ni siquiera llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo cual no es recomendable». El primer comentario de Elon después del accidente fue: «Wow, Peter, eso fue realmente intenso». Y luego añadió: «Sabes, había leído todas estas historias sobre personas que ganaron dinero, compraron autos deportivos y los estrellaron. Pero sabía que nunca me pasaría a mí, así que no contraté seguro». Sin seguro, $1 millón en humo. Y tuvieron que hacer dedo para llegar a su reunión. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que pensaste: «¿Esto nunca me pasará a mí»? ¿Un momento en el que la arrogancia te costó caro? El ego no es el enemigo. El enemigo es el ego que no aprende. Musk reparó ese auto y lo vendió en 2007. La lección valió mucho más que el $1 millón. Pero ese accidente fue solo el preludio, porque mientras Elon estaba destruyendo McLarens, también estaba construyendo su siguiente empresa. En marzo de 1999, con 10 millones de los 22 millones que ganó de Zip2, Musk fundó X.com. Su visión era ambiciosa: un banco completo en línea, un portal que centralizaría compras digitales, banca, tarjetas de crédito, inversiones y préstamos. Quería revolucionar el sistema financiero mundial. Reclutó a Harris Fricker y a varios ingenieros, pero a los 5 meses Fricker le dio un ultimátum: o lo nombraban CEO o se iba con todo el equipo a fundar otra empresa. Elon le dijo que lo hiciera, y Fricker se fue, llevándose a varios ingenieros clave. Primer conflicto interno. Primera señal de lo que vendría. Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia en Palo Alto, otra empresa estaba naciendo. Se llamaba Confinity, fundada en diciembre de 1998 por Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek y Ken Howery. Inicialmente trabajaban en criptografía, pero a finales de 1999 lanzaron un producto revolucionario: PayPal. PayPal permitía transferir dinero entre usuarios de Palm Pilot a través del puerto de infrarrojos. Era magia. Luego lo adaptaron para funcionar con correos electrónicos, y explotó en popularidad, especialmente entre los usuarios de eBay que necesitaban una forma fácil y segura de pagar por sus subastas. Kisscom y Confinity eran competidores directos, enemigos. Ocupaban oficinas contiguas en el mismo edificio, pero no colaboraban. Era una guerra fría en Silicon Valley. Las semanas que siguieron fueron descritas por ambos lados como un período de desesperación absoluta. Noches sin dormir, durmiendo en sacos bajo los escritorios, movimientos estratégicos calculados al milímetro. Elon desarrolló un respeto profundo por Max Levchin y Peter Thiel. Rara vez encontraba competidores tan obsesionados como él. Eventualmente, ambas empresas se dieron cuenta de que competir hasta la muerte sería autodestructivo. En marzo de 2000, X.com adquirió Confinity, en una fusión que muchos describieron como un matrimonio forzado. El acuerdo se cerró. Elon Musk se convirtió en CEO de la empresa combinada. Tenía 28 años. Estaba al mando de la plataforma de pagos digitales más prometedora del mundo. Finalmente había llegado a la cima, o eso creía. Verano de 2000. La fusión entre XCOM y Confinity parecía un sueño hecho realidad sobre el papel, pero en la práctica era una pesadilla.
Dos culturas empresariales completamente diferentes, dos visiones opuestas, dos egos masivos chocando constantemente. Elon quería que la empresa se llamara X.com. Para él, ese nombre representaba su visión de conquistar el sistema financiero mundial. Si solo quieres ser un sistema de pago de nicho, PayPal es mejor, diría en una entrevista con Inc.com en 2007. Pero si quieres apoderarte del sistema financiero mundial, entonces X es el mejor nombre. Pero el equipo de Confinity, Max Levchin, Peter Thiel, David Sachs, Reid Hoffman, querían PayPal. Las encuestas mostraban que los clientes consideraban que el nombre XCOM era vago y podría asociarse con contenido pornográfico. PayPal era claro, directo, memorable. Pero había problemas más profundos que el nombre. Elon quería hacer una revisión tecnológica completa de la empresa. Quería migrar toda la infraestructura de Unix a Microsoft Windows. Max Levchin, el genio técnico detrás de PayPal, pensaba que era una idea terrible, arriesgada, innecesaria. Las discusiones se volvieron amargas. Elon estaba obsesionado con el fraude. Quería implementar sistemas de seguridad agresivos y herramientas antifraude sofisticadas, pero era desdeñoso con el trabajo que Max Levchin había desarrollado, incluyendo el CAPTCHA, esa prueba que ahora usamos en todos lados para demostrar que no somos robots. Para Elon no era suficiente. Las reuniones se volvieron campos de batalla. Los empleados comenzaban a tomar lados. La tensión era palpable en cada pasillo, en cada correo electrónico, en cada decisión. Y entonces, en septiembre de 2000, Elon tomó una decisión que cambiaría todo. Después de meses de trabajo sin parar, decidió tomarse unas vacaciones. Su primera esposa, Justine Wilson, con quien se había casado en enero de ese año, había estado esperando su luna de miel. El trabajo nunca les había permitido tomarla. Ahora, 9 meses después de la boda, planearon combinar un viaje de negocios para buscar inversores con una luna de miel retrasada en los Juegos Olímpicos de Sydney. El vuelo despegó. Elon estaba en el aire, cruzando el Pacífico, ya a las 10:30 de la noche. Mientras Elon dormía a 35.000 pies de altura, se celebró una junta extraordinaria de emergencia en las oficinas de X.com en Palo Alto. Max Levchin había ventilado sus frustraciones con colegas que compartían sus preocupaciones. El descontento creció. Se unieron al complot Peter Thiel, el miembro de la junta Reid Hoffman y el jefe de producto David Sachs. Contactaron al inversionista Michael Moritz de Sequoia Capital. La votación fue unánime. Elon Musk fue destituido como CEO de X.com. Peter Thiel fue nombrado CEO temporal. Imagina por un momento que eres Elon. Estás en Australia finalmente relajándote con tu esposa. De repente empiezas a notar que hay más resistencia de lo normal a tus decisiones desde San Francisco. Los correos tienen un tono diferente. Algo no está bien. Y entonces te copian en un email. Un empleado que apoya tu liderazgo le escribe a la junta exponiendo el golpe. Elon canceló su luna de miel inmediatamente. Tomó el primer vuelo de regreso a California. Llegó directamente a las oficinas. Pidió a la junta que reconsiderara su decisión. Justine Wilson recordaría: fue impactante, pero le daré crédito a Elon por esto. Pensé que lo manejó bastante bien. Pero la junta ya había tomado su decisión. No había marcha atrás. Años después, en 2007, Elon admitiría en una entrevista con Inc.com: primero estuve bastante enojado. Tuve pensamientos de asesinato cruzando mi cabeza. Pero eventualmente me di cuenta de que fue bueno que me hicieran el golpe. De lo contrario, todavía estaría esclavizado en PayPal. Y en un giro irónico que Peter Thiel compartiría con el biógrafo Walter Isaacson, después de que el Departamento de Recursos Humanos visitara a Musk, Thiel descubrió que Elon había obtenido una póliza de seguro de vida Keyman por $100 millones, de la cual la empresa era beneficiaria. Si hubiera muerto, dijo Thiel, todos nuestros problemas financieros se habrían resuelto. Nos alegramos de que sobreviviera y que eventualmente todo saliera bien para la empresa, así que no necesitamos los 100 millones de la póliza de seguro. Hay momentos en la vida en los que te quitan todo lo que construiste. Momentos en los que las personas en las que confiabas
te traicionan. ¿Qué haces en ese momento? ¿Te hundes en la amargura? ¿O aceptas que esta derrota es el combustible de tu próxima victoria? El fracaso no es el final, es solo el final de un capítulo. Elon aceptó la reorganización. Aunque su influencia decreció, se quedó como asesor consultivo y siguió invirtiendo, aumentando su posición como mayor accionista individual. En junio de 2001, XCOM cambió oficialmente su nombre a PayPal Inc. Elon había perdido la batalla del nombre también, pero la historia aún no terminaba. Bajo el liderazgo de Peter Thiel, PayPal floreció. La empresa optimizó su enfoque en los pagos de eBay, perfeccionó su tecnología antifraude y creció exponencialmente. Para 2002, la compañía generaba ingresos de $240 millones anuales. En febrero de 2002, PayPal salió a la bolsa. La oferta pública inicial fue un éxito rotundo. Los inversores creían en la visión. El mercado estaba hambriento de innovación en pagos digitales. Y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. eBay, la plataforma de subastas más grande del mundo, hizo una oferta para adquirir PayPal. La cifra, $1.500 millones. Elon Musk y Michael Moritz de Sequoia Capital se opusieron inicialmente a la venta. Creían que PayPal podía valer mucho más si continuaban creciendo de forma independiente. Pero otros accionistas vieron la oportunidad. La presión montó. En julio de 2002, el acuerdo se cerró. eBay compró PayPal por $1.500 millones en acciones. Elon Musk, a pesar de haber sido destituido como CEO, seguía siendo el accionista mayoritario con el 11.7% de las acciones. Después de impuestos, ganó $180 millones. Algunos reportes mencionan que fueron 250 millones. De cualquier forma, a los 31 años, Elon Musk era centimillonario. Pero el dinero no era lo más importante que se llevó de PayPal. Piensa en esto. ¿Qué es realmente el éxito? ¿Es el dinero? ¿El reconocimiento? ¿O es algo más profundo? Musk se llevó $180 millones, sí, pero también se llevó algo invaluable, la experiencia de haber sido CEO, de haber liderado fusiones, de haber navegado crisis, de haber sido traicionado y haber sobrevivido. Esas lecciones no tienen precio. Lo que muchos no saben es que PayPal no solo generó una fortuna para Musk, generó lo que se conoce como la mafia de PayPal, un grupo de exempleados y fundadores que después fundarían algunas de las empresas más importantes del mundo. Peter Thiel fundó Palantir Technologies, una empresa de análisis de datos valorada en miles de millones. Reid Hoffman fundó LinkedIn, la red social profesional más grande del mundo. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim fundaron YouTube, que Google compraría por $1.650 millones. Jeremy Stoppelman y Russell Simmons fundaron Yelp. Y muchos otros se convirtieron en inversores ángeles e inversionistas de capital de riesgo que moldearían Silicon Valley durante las siguientes 2 décadas. PayPal no fue solo una empresa. Fue una incubadora de talento, una escuela de emprendimiento acelerada, un campo de entrenamiento para los futuros titanes de la tecnología. Y en 2015, cuando eBay se separó de PayPal para hacerla una empresa independiente nuevamente, la valuación de PayPal como compañía independiente superaba los $50.000 millones. El impacto cultural de PayPal fue inmenso. Revolucionó la forma en que el mundo hacía transacciones en línea, democratizó los pagos digitales, hizo que cualquier persona con un correo electrónico pudiera enviar y recibir dinero de forma segura, sin necesidad de un banco tradicional. Para 2017, PayPal reportaba ganancias de $1.795 millones con ingresos anuales de $13.094 millones. Para octubre de 2018, su capitalización bursátil superaba los $98.200 millones. Pero la historia de Elon no terminó en PayPal. De hecho, apenas comenzaba. Con sus $180 millones, tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Invirtió $100 millones en fundar SpaceX, una empresa espacial privada cuando todos decían que era imposible. Invirtió $70 millones en Tesla, Inc., una empresa de autos eléctricos cuando todos decían que fracasaría.
y 10 millones en Solar City para democratizar la energía solar. La mayoría de los empresarios habrían tomado esos 180 millones, los habrían invertido de forma conservadora y habrían vivido cómodamente el resto de sus vidas. Elon lo apostó todo, de nuevo. Pero hablemos del costo. Porque en Silicon Valley es fácil hablar de los éxitos, de las fortunas, de las empresas valoradas en miles de millones. Lo que no se cuenta a menudo es lo que se pierde en el camino. Elon y Justin Wilson, su primera esposa, tuvieron su primer hijo, Nevada Alexander Musk, en 2002. A las 10 semanas de nacido, Nevada murió de síndrome de muerte súbita del lactante. Elon estaba devastado, pero no habló públicamente sobre ello durante años. Su forma de procesar el dolor fue trabajar más. Justin describiría después que Elon era incapaz de mostrar vulnerabilidad, incapaz de procesar emociones de forma convencional. El trabajo se convirtió en su refugio, en su forma de escapar del dolor. Tuvieron 5 hijos más, gemelos y trillizos a través de fertilización in vitro, pero el matrimonio no sobrevivió. Se divorciaron en 2008. En diciembre de 2000, Musk contrajo malaria durante unas vacaciones en Brasil y Sudáfrica. La cepa era Plasmodium falciparum, la más letal. Estuvo en cuidados intensivos, pudo haber muerto. En 2008, Tesla y SpaceX estaban al borde de la quiebra simultáneamente. La crisis financiera global golpeó. Musk tuvo que elegir, salvar una empresa y dejar morir la otra, o dividir el dinero que le quedaba entre ambas y arriesgarse a perder todo. Eligió dividir el dinero. Invirtió hasta su último centavo. Vendió el McLaren F1 reparado para obtener liquidez. Pidió dinero prestado a amigos. En Navidad de 2008, literalmente no tenía dinero para pagar el alquiler. Y entonces, en el último momento posible, tanto NASA como los inversores de Tesla rescataron las empresas. Sobrevivió. Apenas. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Pero el propósito es lo que transforma el dolor en significado. Musk perdió a su hijo, perdió matrimonios, perdió su salud, casi pierde todo su dinero 2 veces. ¿Por qué seguir? Porque tenía una misión más grande que él mismo. En entrevistas posteriores, Elon ha dicho que su objetivo no es acumular riqueza. De hecho, ha vendido la mayoría de sus propiedades personales, vive de forma espartana y ha declarado que planea usar la mayor parte de su fortuna para hacer que la humanidad sea una especie multiplanetaria. Ha donado miles de millones a causas como energía limpia, investigación de inteligencia artificial segura y educación. En 2021, donó $5.700 millones en acciones de Tesla a una fundación de caridad, aunque los detalles exactos de las causas beneficiadas siguen siendo privados. Pero más allá del dinero, el legado real de Musk está en cómo cambió las conversaciones globales sobre el futuro. Antes de Tesla, los autos eléctricos eran considerados lentos, feos, impracticables. Ahora, cada fabricante tiene planes de electrificación. Antes de SpaceX, viajar al espacio era solo para gobiernos. Ahora los cohetes son reutilizables y el costo de acceso al espacio se ha reducido más del 90%. PayPal fue solo el comienzo. La plataforma que democratizó los pagos digitales fue la base financiera que le permitió perseguir sueños que parecían imposibles. ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? No tienes que colonizar Marte o construir cohetes, pero tienes que preguntarte, ¿el trabajo que hago importa? ¿Las decisiones que tomo están construyendo algo más grande que yo? El legado no se trata de dinero, se trata de impacto, de contribución, de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. En su relación con PayPal, Elon ha sido ambivalente. En la película Something Ventured de 2011, reconoció que nunca habría perseguido SpaceX o Tesla si hubiera permanecido como CEO de PayPal. Si todavía estuviera en PayPal, dijo, probablemente habría hecho algo realmente interesante con la plataforma de pagos, pero casi con seguridad no habría fundado SpaceX ni Tesla. El golpe que recibió en septiembre de 2000, la traición que sintió, la humillación pública, todo eso lo liberó. A veces,
Las peores cosas que nos pasan son las mejores. A veces, cuando pierdes todo, ganas la libertad de reinventarte completamente. Es la historia de un emprendedor que fue traicionado y decidió que esa traición no lo definiría. Es la historia de todos nosotros, porque todos hemos sido rechazados, todos hemos fracasado, todos hemos sentido que el mundo nos traiciona. La pregunta no es si enfrentarás estas cosas, la pregunta es ¿qué harás cuando lleguen? Elon Musk eligió construir cohetes y colonizar Marte. Tú decides qué construyes, pero construye algo. Crea algo, deja una huella. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero ganaste, ni cuántas empresas fundaste, ni cuántas veces apareciste en las noticias. Lo que importa es esto. Cuando mires atrás en tu vida, ¿podrás decir honestamente que viviste de acuerdo con tus valores? Es tu historia también. Ahora ve y escríbela. Gracias por acompañarme, te mando un abrazo y nos vemos el próximo episodio.